Hola, hola, madrastras. Hoy venimos con un capítulo nuevo, pero conectado con otro anterior. Muchas veces hablamos de los niveles tan altos de malestar que nos genera la experiencia de ser madrastras, un malestar que a veces es incomprensible, inexplicable y muy juzgado, tanto por los demás como por nosotras mismas. Y queríamos profundizar porque a veces necesitamos entender qué nos está pasando para poder por lo menos contárnoslo a nosotras y no sentirnos unas locas. Así que hoy vamos a hablar de qué manera la experiencia de ser madrastra puede resultar traumática en sí misma. No sé vosotras, chicas, si tenéis un poco esta vivencia de haber vivido experiencias traumáticas eh, por el hecho de ser madrastras. Muchas. Y de hecho el verano en sí es una experiencia traumática. Y hay que decirlo, ¿no? Porque además Flor ha comentado, ¿no? Esa experiencia que has compartido con nosotras en el episodio anterior. Y realmente en mi primer verano como madrastra supuso un gran trauma. La primera vez que nos enfrentamos, ¿no? Y empecé a ver como las exigencias y los mandatos propios de la madrastría, ¿no? Y de alguna manera sientes que el suelo por el que pisas deja de ser estable, porque de pronto tú ya no eres una persona, sino que ahora eres una madrastra. Y eso es otra categoría, ¿no? Y ahí es donde se queda ese... Darte cuenta de eso y procesar eso es una experiencia traumática en sí misma. Sí, yo creo que también el trauma después te deja un miedo, Sí. porque decís, uy, si el verano fue así, viste, ya se acerca el próximo y estás como, me va a pasar lo mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces el trauma después te deja algo que, bueno, hay que sanar igual porque si no, son complicadas, pero sí. Hablábamos, de hecho, hace dos capítulos anteriores hablábamos de la ansiedad anticipatoria, y hoy vamos a conectar ese capítulo con este, porque como tú dices, Flor, una vez que has vivido una situación traumática, cuando ves que se va a volver a repetir una circunstancia similar, se activa toda esta ansiedad de Voy a volver a vivir el mismo malestar, no voy a saber cómo salir, me voy a sentir atrapada otra vez en lo mismo, sin capacidad de reacción. Y muchas veces es ese trauma el que alimenta la experiencia ansiosa, ¿no? Así que, bueno, vamos a adentrarnos en todo esto. Aquí, como siempre, somos Aina, Flor y Berta, y esto es Ser Madrastra. ¿Qué tema más difícil vamos a tocar y qué tema más necesario? Sí, a mí me ha llevado muchos años reconocer que la experiencia de ser madrastra me ha resultado traumática en sí misma. Y yo tuve unos niveles de ansiedad en los primeros años increíbles, ya lo he contado otras veces, tuve burnout, me fui de casa, no podía escuchar la voz de mi hijastro por teléfono, pero tú dices, ¿qué te ha pasado que sea tan grave? ¿No? Vale, vamos a ver, es que todos los traumas no tienen por qué ser una catástrofe. Vamos a hablar exactamente de qué es esto de la experiencia traumática y por qué se repite, ¿no? En la experiencia de ser madrastra. Mm. Sí, conecto mucho con esto que tú dices, porque cuando rememoro, sobre todo el primer año de madrastría, es donde yo más veo que se empezó a gestar ese trauma, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de trauma, hablamos de que nos hemos enfrentado a situaciones emocionalmente potentes y que nos hemos visto sin herramientas para afrontarlas. Entonces, al sentirnos totalmente desprovistos de habilidades y de herramientas para hacerle frente, se nos ha quedado ahí un pozo, una herida, un algo latente que reverbera, porque una de las cualidades que tiene el trauma es precisamente la reverberación. Y además es la manera en la que tenemos de sanarlo, porque la tendencia es a, como de pronto esto me sale y me da un pachurri porque aparece la sintomatología somática o somática ansiosa, me empiezo a encontrar mal, empiezo a tener insomnio, ¿no? O lo que Sí. pueda Síntomas suceder, físicos, efectivamente. psicosomáticos, desde luego. Palpitaciones, taquicardia, sudoración, o sea, van desde cosas súper chiquititas hasta realmente encontrarme Escoliosis, psoriasis, ¿no? fibromialgia. Ataques de fibromialgia, sí, sí, es decir, todo esto que estáis teniendo, eso, no, no os estáis desmoronando, ¿vale? Es la madrastría. Además, estoy estudiando que los procesos migrañosos también pueden llegar a ser respuestas somáticas al trauma. Fíjate lo que os voy a contar, pero bueno, Ay, eso qué lo bien. dejamos para otro episodio. Sí, desde luego. Pataletas, ya no hace falta ni que ocurra.
pero tienes miedo de que se dé y no sepa reaccionar porque entonces, ¿qué va a pasar con tu relación de pareja si no puedes sobrellevar los niños? Entonces, es esta mirada tan juzgadora sobre la madrastra y este miedo que tenemos a que las cosas no funcionen por miedo a perder nuestra relación de pareja, la que nos deja tan encorsetadas que se da una situación que quizás desde otra perspectiva pues no sería dramática, pero para nosotras sí, porque lo que marca la diferencia es que nos sentimos sin recursos para afrontar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de cómo las madrastras sentimos que no tenemos voz? Es que el hecho de no tener voz hace que cualquier situación pequeña sea potencialmente muy traumática. Porque no puedes poner tus límites, porque no puedes expresar el enfado, porque no puedes poner freno a eso a eso que te está dañando, ¿no? Mientras que desde otro lugar sí que podrías. Claro, de hecho, estás explicando esto y yo me acuerdo cuando empecé la convivencia con mis hijastros que eran tan pequeños, yo tenía un miedo muy real, ¿no? Yo no había tratado nunca con bebés. ¿Y si se me mueren, tía? Que tú ahora en posición de madre dices, vaya chorrada, o sea, para que se te muera un bebé y ya tienes que hacerlo mal, ¿no? Pero yo me sentía capaz de hacerlo muy mal. Entonces, claro, estas conversaciones, ¿no? Es que ni siquiera puedes hacerte cargo de ellos, es que ni siquiera puedes cuidarles. Y tú decías, joder, soy estúpida, no puedo decir que no, pero claro, me siento estúpida porque realmente me siento incapaz, pero realmente el problema subyacente es no poder decir, es que me da miedo que se me mueran. Mm. Es que es Decir que no. Es que no claro. puedes decir que sí porque te sientes incapaz y no puedes decir que no porque cómo te van a ver. Entonces, ¿qué haces? O Entonces te sea, callas, tragas e intentas sobrellevarlo y dices, sí, no te preocupes, yo me hago cargo, pero siempre con el miedo, ¿no? Y, por ejemplo, y si encima tienes el miedo, ¿no? Este irracional de que no se me mueran y resulta que sales al parque un día que te sientes un poco más power y se te mete un piño y se destroza una rodilla, que es lo más normal del mundo, eso es un episodio súper traumático porque tú ya estás diciendo, "Ah, lo que yo temía se me o sea, ha pasado, el niño se me ha descachoflado y casi se me mata. Y te ha ahora que demostrado que soy una mala cuidadora. Claro, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Y entonces ya se ha generado ahí un trauma, ¿no? Ir al parque es un evento traumático, porque de alguna manera ya estás proyectando que cuando vas al parque el niño se te puede matar, ¿no? Y eso va a traer una serie de consecuencias, de la forma en que los demás te van a ver como una incapaz, tal, una mala madrastra, o si no, a veces ni siquiera sucede, ¿no? Pero eso te lo pones tú misma. Sí, sí. Y luego es ese miedo, ¿no? De no querer volver a enfrentarte a esa situación traumática, de que el niño sufra. Claro, es que como que cualquier decisión que tomes va a ser la incorrecta, ¿no? O tú lo piensas o realmente al final el entorno reacciona de esa manera, porque como hay ese cuestionamiento sistemático, es decir, yo voy al parque con mi hijo se abre la cabeza y no estoy revisando todas las decisiones que he tomado para ver cuáles son malas y no recibo el juicio de todas las personas a mi alrededor de lo mala madre que soy. Tengo recursos, actúo, voy al médico como madrastra, ya no, al principio no sabes si puedes ir al médico o no, si puedes. Entonces, todas las madres vienen a contarte qué es lo que se supone que le tienes que permitir al niño, lo que no. Es decir, todas tus decisiones, pequeñas decisiones que has ido tomando para llevar a los niños al parque, son cuestionadas y revisadas. Y tú dependes que tú sientes que tu pertenencia a la familia y tu valor dentro de la familia depende de esas decisiones. Entonces, claro, todo el rato estamos hablando de lo mismo, ¿no? De sentirnos tan encorsetadas, tan limitadas, que cualquier pequeña situación es muy desgastante. Y no hablemos ya de que no hablamos solamente de situaciones pequeñas, es decir, todos sabemos que el hecho de entrar a un grupo nuevo es una situación emocionalmente muy exigente. A nadie le gusta ser la nueva en el colegio ni en el trabajo, estás súper activada porque todas queremos sentirnos parte, ¿no? Y ahí te sientes como a prueba. Entonces, la madrastridad eres la nueva del patio, pero por excelencia. O sea, Total. eres la nueva en tu proyecto familiar, que es una de las cosas que normalmente más te importa, dentro de tu propia casa, que se supone que es el lugar donde tendrías que sentirte más segura, y además vienes ya con todos los relatos que te han contado que tú vas a ser rechazada. Y los demás tienen el relato de que tú eres un potencial peligro. Claro, Cual te expones con muchísimas probabilidades a una situación de rechazo en el ámbito más íntimo. claro, Es una situación de altísima exigencia emocional. Puede ser traumática. ¿Y qué claro. pasa? Que nos enfrentamos a esto sin herramientas, sin margen de acción. Sí, porque si tú lo piensas, fíjate un ejemplo súper claro.
cuando tú empiezas una relación de pareja normativa, la primera vez que quedas igual a conocer a los padres de tu pareja no es la mejor. Tú luego cuando vas cogiendo soltura y vas cogiendo confianza es cuando realmente se van labrando las relaciones y salen buenas conversaciones, empiezas a compartir, pero cuando eres madrastra tú sientes que te lo estás jugando toda una carta, a que el primer día es el día crucial, que la imagen que des es la mejor, tiene que ser la mejor, ¿no? Porque eso va a determinar todo lo que pase después y en parte es cierto porque estás con una etiqueta encima que de alguna manera tienes que intentar lavar. Entonces, claro, si la primera respuesta que obtienes no es exactamente la que esperas o no es totalmente positiva, ahí ya se te ha quedado algo que se te activará en forma de ansiedad anticipatoria. La primera vez que tú te ves con los niños, puede estar bien, pero puede no ser lo suficientemente buena como para que tú digas, lo logré. Y que de pronto las siguientes veces digas, ¡ah! ¿Qué me voy a encontrar, ¿no? O por Mm. ejemplo, una actividad súper recurrente como son los intercambios. Los intercambios son situaciones muy, muy conflictivas para una madrastra. Mm. Porque no tiene por qué estar pasando nada, no tiene ni siquiera por qué ser una situación de alto conflicto, pero ¿a ti no te apetece ver a la ex de tu pareja? Cuando tú estás viviendo tu idilio de pareja, a mí no me apetece ver a la ex de mi pareja todos los días y estás ahí acompañando y tal, y tú te sientes, ¿y qué cojones hago yo aquí? ¿No? Te sientes Mm. mal y te sientes, y no, tampoco puedes decir nada, porque claro, si dices algo, ya te estás Eso es como lo que estaba desacreditando. viendo. Eso es lo que convierte una situación compleja en Sí, un trauma. El hecho de que no puedes decir nada, estás atrapada. Es que pasar muchos días seguidos con los hijastros cuando te estás sintiendo así y sentir que estás atrapada, porque si dices que te vas a sentir fuera o tu pareja se va a enfadar, pero si te quedas, el nivel de tensión es insoportable, estás atrapada. Es como estar dentro de un coche en medio de un incendio y no puedes salir, porque no hay claro. salida. Es que no hay salida. Sí que es verdad madrastras oyentes que una de las cosas que nosotras nos damos cuenta a raíz de estar acompañando a mujeres tanto tiempo es que muchas veces incluso la propia salida o el propio procesar de estos traumas no los vamos a poder hacer en pareja. Y esto es también muy complejo, ¿no? Porque nosotras la tendencia es ir a nuestra pareja a intentar explicarle o despotricar, porque muchas veces lo que necesitamos es despotricar para vaciar esa olla a presión, ¿no? Para empezar a procesar e integrar. Y la respuesta que tenemos de nuestra pareja a veces sí que es buena, pero muchas otras veces es en plan de, bueno, se te está yendo y te estás pasando de frenada, ¿no? Y tú tienes una necesidad de expresarte. Entonces, una de las cosas que nosotras detectamos es que lo que necesitamos como madrastras para poder procesar lo traumática que es la experiencia de madrastra es a otras madrastras. O sea, lo bien que funcionan estas comunidades de madrastras en las que se puede hablar sin tapujos. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, lo interesante de esto no es hacer sangre, no es de pronto decir, ¡buah, vía libre para ser aquí una mala pécora porque realmente todo el mundo está siendo malo conmigo! No, es entender que cuando le estamos quitando esa carga emocional ya lo podemos enfrentar de otra manera. Entonces, a veces necesitamos un espacio para coger y decir, acabo de vivir esto, me siento como el culo, necesito despotricar, lo voy a soltar y ya está. Y no vamos a hacer nada más con esto, ¿no? No hay que retroalimentar y tal. Porque eso también pasa, ¿no? Sin querer a veces hacemos uso de nuestra pareja como de cubo de la basura, queriendo buscar una conexión como respuesta inmediata a ese trauma. Como yo me encuentro tan abandonada o tan dolida o tan tal, necesito esa conexión a base de golpetazos, ¿no? Sí. Creo que muchas veces buscamos esa salida a través de nuestra pareja, ¿no? O bien que mi pareja me entienda para que así no se enfade o no ponga en duda nuestra relación si yo reacciono de una determinada manera, ¿no? Fijaos que de alguna manera le estamos como pidiendo permiso para abrir por lo menos una puerta de salida. Em, y claro, muchas veces ellos ni siquiera perciben lo que está pasando y ellos realmente abrir esa puerta para ellos pone en duda toda su idea de familia o lo que sea y no están disponibles para eso. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en que hace falta como un La espacio red de de contención apoyo. para rastras y después para mí hay un paso más que es recuperar nuestro poder personal para aprender a ver todas las puertas que en realidad sí tenemos y tener recursos para enfrentar los conflictos que vamos a tener cuando abramos esas puertas, porque vamos a tener, porque si de repente digo, oye, no quiero estar tantos días con los niños, voy a tener un conflicto con mi pareja. A lo mejor no,
pero es posible que lo tenga. Pero también trabajamos el poder personal para eso, ¿no? Que esto Sí. es lo que hacemos a través del programa Ser Madrastra, es como esta recuperación del poder personal e incluso, que yo creo que esto es otra experiencia muy traumática, en situaciones de alta conflictividad con la madre de los niños. Que esta es otra de las experiencias traumáticas por antonomasia de la madrastridad, que es esta sensación de siento que la madre de mis hijastros controla mi vida. Cualquier cosa que haga, los niños se la van a decir y entonces ella va a tomar represalias. Cualquier norma que me salte, después va a haber una denuncia y tal. Si toco a los niños, ella después va a decir que he abusado de ellos sexualmente y le van a quitar la custodia a mi pareja. Es decir, hay muchísimas madrastras o ya no digamos, estas madres, ¿no? Que ponen demanda tras demanda hasta arruinar a la otra familia, ¿no? Sencillamente. Es decir, y esta sensación de impotencia absoluta ante cualquier cosa que haga la madre es altísimamente traumatizante, ¿no? Ujú. Y ahí también hace falta actuar para hacer poco a poco esa recuperación de poder. Ahí Eso es. nuestra abogada, ¿no? Irene, hace un trabajo fundamental de decir, no, es que Pero cuál es... date Sí. cuenta, Berta, como el paso es empezar a hablar. Sí, sí, desde luego, siempre. Es empezar a hablar en un sitio donde te sientas acogida. Es que yo creo que ese es como el primer paso y de ahí puedes ir haciendo ese trabajo de herramientas de poder personal, decir, o sea, a nivel legal realmente esta persona puede hacer todo esto que yo imagino que puede llegar a hacer. Realmente, ¿esta acción mía puede tener esta consecuencia o es solamente una amenaza, Claro, ¿no? Empezar a discernir sí. cuál es una amenaza real y cuál no, cuáles son mis posibilidades, cuáles no, ¿no? Y porque el Es, trauma además tiene como esta peculiaridad de enmudecerte, de que te sí. encuentras tan mal, te sientes tan pequeña que lo primero, aparte de que te sientes sin poder, es que te sientes muda. Entonces, en el momento en el que encuentras tu espacio para poder hablar, después de haber recibido tantas collejas de aquí no es, Mm. y empiezas a... Es cuando realmente podemos empezar a sanar ese trauma, ¿no? Entonces, muy bien, como decías, en el programa Ser Madrastra es ese espacio de conversación también, Mm. porque al final es un encuentro grupal en el que no solo trabajas aspectos concretos, sino que también se comparte y empiezas a elaborar ese proceso tuyo. Sí, hay una parte como de validación, ¿no? O sea, te has sentido tan invalidada Eso durante es. que hay una parte de entender y de... Es que para mí entender y explicarnos las cosas forma parte también como de apoderarnos de ellas, ¿no? Primero es como que si la situación, si no la puedes nombrar, te domina. Y una vez que tú puedes empezar a poner nombre sin sentirte juzgada, poner nombre a tus emociones, a lo que ocurrió y te sientes acogida, de Mm, repente ya no es tan grande y tan ominoso, está delimitado, hay un espacio, hay otras personas a las que le ha pasado y puedo aprender de su experiencia y han sobrevivido a esto, ¿no? Es decir, mm. esto es como que te abre una puerta de sanación. Y lo primero Sí. es ser consciente, ¿no? Dejar de creernos que lo que nos pasa es que somos unas exageradas. Para nada. Madrastra, si te encuentras mal, si tus picos de ansiedad están siendo elevados, si tienes mucho malestar, probablemente estás viviendo una situación traumática como madrastra dentro de tu entorno familiar, ¿no? Quizás una de esos traumas invisibles para los demás, pero que tú lo sientes en tu cuerpo. Mm, Y en cualquier caso, aquí estamos para ayudarte. Nos puedes escribir por los medios típicos de comunicación. Tienes nuestro Instagram, Ser Madrastra, tienes hola@sermadrastra.com y como bien sabéis ya, en nuestra web empezamos nuestro programa Ser Madrastra, donde trabajaremos todos estos temas y más. sí, desde luego. Y si nos seguís escuchando, dentro de poco haremos como la tercera entrega de esta serie sobre el trauma y la ansiedad, donde vamos a hablar de cómo la madrastridad muchas veces también reactiva traumas de nuestra propia vida familiar en el pasado. Así que seguimos adelante, chicas, a cuidarse muchísimo.